Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online gratuito de Edificius BIM. Bueno, Edificius, como muchos sabréis, es un software que es de diseño arquitectónico BIM, es un software BIM. Eh, Mi nombre es Alex Calle y soy director de ISCA Software de Arquitectura. Muchos de los que estamos aquí, que somos bastantes, me conocerán porque hacemos un seminario o un webinar por mes y bueno, en este caso nosotros somos la empresa representante de SketchUp en España. También distribuimos VRay para SketchUp y como es el caso, también tenemos la distribución de edificios. Nuestra página web es iscarnet.com, ahí podéis ver, además de estos tres programas principales, podéis ver el resto de software que llevamos y también somos creadores de Debug para SketchUp, que es un plugin bastante conocido en el mundo de SketchUp. Bueno, hoy vamos a ver Edificius BIM. Es un programa muy intuitivo, es muy fácil de poner en marcha. De hecho, es parte de lo que vamos a hacer aquí, que instaléis el programa, que practiquéis y que podáis engancharos un poco y ver que realmente es fácil, que vosotros podáis construir, podéis hacer algún tipo de proyecto y ver que sí que es muy fácil. Bueno, antes de nada, quería saludar, vamos a ver, quería saludar a Roberto Natale, que es el responsable para España y Sudamérica de AK Software, que son Hola a los todos. creadores de Edificius. Buenas tardes, Roberto. Bueno, y nada, Roberto va a estar al cargo del seminario. Va a estar al cargo del seminario estos 2 días, son 2 horas, de 6 a 7 hoy y de 6 a 7 mañana. Son 2 días donde se van a ver todo tipo de cosas sobre edificios. Si ya habéis coqueteado un poco con programas de BIM, deciros bueno, que Edificius es muy intuitivo y trabaja en 2D y en 3D simultáneamente. Es muy fácil de utilizar. Segundo, podríamos decir, digo que tiene certificado IFC, por lo tanto es compatible con otros programas BIM, si ya utilizáis. Es muy rentable, o sea que la suscripción que tiene, bueno, la suscripción que tiene es bastante barata, es económica, o sea, es accesible. También tiene un módulo de presupuestos muy interesante que mañana veremos un poquito por encima. Y luego también tiene render en tiempo real. Eso es una cosa espectacular que con muy pocos pasos tenemos una presentación bastante buena, un render bastante potente. Y bueno, tiene también la conexión con SketchUp, la gente que venga de SketchUp es muy buena, o sea, se puede modelar en SketchUp y traer de forma muy fácil edificios y trabajan simultáneamente muy bien. Y también tiene un módulo de terrenos y bueno, nos lo irá contando Roberto. Antes de empezar y dejaros con Roberto, eh, quería mostraros un poquito cómo funciona el seminario. Bueno, pues lo primero es descargar edificios en iscarnet.com, en la parte de descargas. Muchos ya lo habéis descargado. La idea es que lo ejecutéis, os pedirá registraros para poder activar la versión de prueba de 30 días. Y una vez que estéis registrados ya ponéis en marcha el programa para poder practicar con Roberto paso a paso lo que él va mostrando. Vamos a hacer un proyecto partiendo desde cero y ver un poco que es realmente tan intuitivo como decimos. Entonces la idea es que lo practiquéis con él. El ritmo, hay que tener en cuenta que va a tener un ritmo ni especialmente rápido ni especialmente lento, una cosa intermedia. Estáis en modo escucha, por lo tanto podéis hacer preguntas bueno, con los que somos intentaremos responder a las que podamos. Y si no, después del seminario, pues responderemos a todos personalmente por email y bueno, podemos comentar lo que queráis. Pues las preguntas se escriben en el chat, se quedan registradas, o sea que con total libertad. Y también haceros saber que mandamos la grabación a todos los que os habéis inscrito. Sois muchísimos, estamos cerca de los 250 inscritos en este seminario. Bueno, la grabación íntegra de los 2 días, las 2 horas, la vamos a mandar y también podéis o tenéis la posibilidad de contactar con nosotros para preguntarnos lo que queráis, tanto a nivel personal
como si queréis escribir a formación@iscarnet o si queréis hablar con nosotros por teléfono aquí en España, pues llamáis al 983-620347 y sin problemas os atenderemos y podemos poner en marcha edificios con vosotros. Bueno, yo por mi parte está. Te dejo los mandos, Roberto. Vale. Vamos a ver. Pues otra vez hola a todos, soy Roberto de AK Software y antes que todo, pues gracias Alejandro para organizar este seminario que nos dará la posibilidad de enseñaros un poco Edificius y la verdad es que os invito a descargarlo y probarlo porque de verdad es una herramienta muy amigable y se pone en marcha muy rápidamente. Pues ya pasaría un poco a ilustrar lo que es el programa. Estamos en la página inicial de Edificius, la página que se abre a la hora de ejecutar el software. Hay la posibilidad de crear un nuevo documento. Y bien, antes de empezar a realizar un modelo que espero podáis seguirme paso a paso para entender un poco la forma de trabajar, la filosofía del programa y descubrir un poco las características principales de Edificius, os quisiera comentar un poco la interfaz para daros un poco, un poco una guía en el programa. Pues muy importante, pues casi todo lo que disponemos en el programa está a disposición desde la página, desde la interfaz principal. Importante es aquí a la izquierda el navegador a través del cual podemos gestionar y navegar en el proyecto. En un primer nudo, en los datos generales, iríamos a definir los datos relativos a la obra, a la oficina. Y muy importante es el nudo de BIM que vemos aquí, donde tenemos por un lado los niveles, donde efectivamente utilizaremos los niveles para realizar el modelo y por defecto vemos que el programa nos propone estos niveles de terreno, cimentación, planta baja y cubierta y son niveles que podremos claramente editar y renombrar. Tenemos un nudo de vista 3D, donde tenemos vista de tipo axonométrico. Con botón derecho podríamos agregar más vistas de tipo perspectiva, sonometría y insertar cortes axonométricos, fotomontajes, fotos de interiores en la próxima versión, la versión actual que es la 9D. Vosotros imagino que tenéis a disposición la 9A, en los próximos días va a salir la 9D. Y siguiendo en nuestro navegador tenemos el nudo de planos, las vistas, digamos, que de momento está vacío y se irán añadiendo en los distintos apartados de plantas, secciones, alzados, las vistas que iremos sacando del modelo arquitectónico. Pues un nudo de rendering y del renderizado en tiempo real. Tenemos, en fin, el nudo de librerías. El programa dispone de tres tipos de librería de objetos BIM. Una general, donde vienen todos es una librería de objetos BIM proporcionada mismamente con el programa. Uh, Cuenta con miles de elementos de todo tipo. En la librería de proyecto se guardan los elementos que se van a utilizar en el proyecto activo, en este caso es el proyecto 1, y la librería de usuario es una librería que podemos personalizar y disponemos de esta librería de usuario en cualquier proyecto que vamos a realizar. Por fin, en el nudo de documentos hay la posibilidad de generar informes técnicos, de sacar información paramétrica de los distintos elementos, veremos algunos de estos, y en fin el plano de ejecutivos para poder compaginar una impresión. Esto rápidamente el navegador que tenemos a la izquierda y aquí abajo nosotros trabajamos en el ambiente arquitectónico. Hay un ambiente de terreno para el modelado de exteriores y paisajismo con integración con Google Maps. Aquí tenemos el ambiente para el presupuesto del modelo arquitectónico BIM y la integración BIM con los otros software Akka. Bien, muy rápidamente aquí arriba simplemente tenemos la barra de herramientas. En particular vemos la barra de dibujar, donde tenemos aquí en el apartado de dibujo una sección de arquitectónico donde están agrupados todas las entidades paramétricas con las que modelamos en Edificius y un apartado de gráfica 2D
que nos permite añadir información gráfica de distinto tipo a nuestro modelo y a nuestras vistas. Bien, pasaría entonces un poco a ilustrar cómo trabajar con edificios. Podríamos empezar seleccionando la entidad con un clic envoltura para dibujar muros. Bien, estamos trabajando en el nivel planta baja y vemos aquí arriba de la ventana activa que estamos en la planta baja. Y con un primer clic insertamos la entidad y libremente digitando medidas del teclado vamos definiendo nuestros muros. Otra vez, aquí arriba vemos en la barra, según vayamos dibujando, pueden que en la parte central de la barra vayan apareciendo funciones según la entidad. Tenemos a disposición los distintos snap y otras herramientas como rejillas aquí para trabajar más preciso. Y podríamos ir siguiendo trabajando de forma libre, en este caso en planta. Con la tecla espacio voy a pasar de la modalidad de inserción. Ahora estamos con el comando envoltura activo. Vemos aquí a la derecha, importante, el panel de propiedades, donde vemos aquí arriba siempre la entidad del comando activo que tenemos con toda la información de la entidad que estamos trabajando. Este apartado de propiedades es muy importante porque aquí disponemos de toda la información de los elementos que dibujamos y podemos actuar todo tipo de personalización a estos elementos. Bien, decía que con la tecla espacio puedo pasar de la modalidad de inserción a la modalidad de selección. Como podéis ver, con espacio pasamos, en este caso de envoltura, a seleccionar. Entonces podría seleccionar con una ventana todo lo que he dibujado y con la tecla suprimir eliminar todo. Pues vamos viendo poco a poco funcionalidades y automatismo para agilizar el modelado. Podríamos, por ejemplo, desde el apartado de gráfica 2D y activar la función de importación de dibujo WG. Con un clic accedemos a nuestra ruta para seleccionar el dibujo CAD y poderlo, incluso podríamos escalarlo, insertarlo en nuestro nivel. Con otro clic lo voy a insertar, voy a abrir más la ventana y voy a seleccionar esta entidad. Como podéis ver, hemos seleccionado un dibujo de XF para, en este caso, por ejemplo, cambiarle el color y visualizarlo mejor. Bien. ¿Para qué hemos insertado un CAD? Por ejemplo, para utilizarlo como plantilla, como referencia de base, para ir dibujando sobre la misma de forma precisa. Entonces, podríamos insertar nuestros muros. Con la tecla F5 del teclado hay la posibilidad de cambiar la alineación de la entidad y utilizando como referencia de base el CAD, vamos así a insertar nuestros elementos. Bien, estamos en una vista 2D. Con F2 puedo realizar un zoom de extensión. Voy a poner por un lado en la vista del nivel de planta baja y desde el navegador aquí a la izquierda voy con doble clic a abrir también una vista de 3D que podemos disponer aquí abajo. Siempre es cómodo, es útil tener a disposición las dos ventanas porque hay cosas que se modelan más cómodamente en el 3D y otras en el 2D. Pues bien, con un WG de base os quería enseñar una posibilidad muy cómoda. Volvemos a seleccionar la entidad de envoltura y como podéis ver aquí arriba se ha activado la funcionalidad de, digamos, una varita mágica. Si seleccionamos esta varita tenemos la posibilidad, simplemente cruzando las entidades del CAD, podemos generar de forma automática las entidades, en este caso muros de edificios, a partir del CAD que hemos insertado. Bien, esto le doy al espacio para seleccionar, voy otra vez a borrarlo, también selecciono la entidad CAD y con suprimir vuelvo a cancelar. Con la combinación de teclas
Alt F2 puedo pasar de una ventana a otra directamente y vemos otra forma para empezar, digamos, para otra herramienta muy útil que son estas rejillas magnéticas, la que hemos llamado Magnetic Grid, en este caso rectangular. ¿Para qué puede servir? Perdona, Roberto, perdona que te corte. A partir de ahora es donde sí que podemos, porque había gente que sí que preguntaba dónde está el DWG, eso lo pueden hacer con cualquier DWG en casa, Claro, y a partir de ahora sí que podéis seguir a Roberto con las mallas magnéticas sí. y arrancar. Eso lo preguntaba a varias personas y es ahora cuando podéis empezar con él. Disculpa que te haya Sí, cortado. nada, disculpad vosotros porque bien, no le he aclarado antes, mi intención era enseñar el WG como posibilidad para ir más rápido, pero no, claramente no tenéis a disposición este WG. Podéis probarlo con cualquier vuestro archivo CAD. Pues a partir de ahora sí que me podéis, por ejemplo, seguir y en lugar de empezar a trabajar libremente, podríamos, como hemos dicho antes, utilizar desde la gráfica 2D las Magnetic Grid rectangular. ¿Para qué pueden servirnos esto? La seleccionamos, realizamos un primer clic y le vamos a dar dimensiones a, por ejemplo, 8 y 11 y le damos a confirmar y con un clic la insertamos. Con otro clic hay la posibilidad de insertar otra rejilla, por ejemplo de 5 por 9 y en el visto verde confirmamos y con la tecla F5 del teclado vemos que podemos modificar el punto de enganche. Ahora, antes de insertar esta segunda rejilla, os quiero comentar una funcionalidad muy cómoda que es prácticamente la tecla A y clic del teclado. ¿Qué quiere decir? Ahora me acerco al punto, antes de clicar con el botón izquierdo del ratón, presiono y tengo presionada la tecla A del teclado, me acerco al punto deseado y realizo un clic con el botón izquierdo del ratón. Como podéis ver, teniendo presionada la tecla A del teclado y un clic con el botón izquierdo del ratón, engancho mi objeto al punto deseado, podría darle una dirección, por ejemplo, hacia abajo y una distancia, en este caso, por ejemplo, de 75 centímetros, para insertar esta otra rejilla. Y por último, para acabar con nuestra implantación, digamos, con nuestra rejilla de base, podría insertar un'ultima rejilla de 6,3, otra vez con F5, y vamos a utilizar otra vez la tecla A, pero no la vamos a soltar, es decir, presiono la tecla A, realizo un clic en el punto deseado, sigo teniendo la tecla A presionado, me voy hacia abajo y con la tecla A presionada doy 5 como medida de distancia, puedo ver que sigo teniendo enganchado el objeto, puedo soltar ahora la tecla A y hacia adentro puedo darle otra distancia, por ejemplo 1 metro. Como podéis ver, con la tecla A y clic izquierdo del ratón puedo trabajar de forma precisa a una distancia deseada de otro punto. Espacio para pasarme a la modalidad de selección. Para comodidad podría seleccionar la rejilla que acabamos de dibujar y a la derecha, en fondo, abajo a la derecha aquí, en las propiedades, podría bloquear las entidades seleccionadas para que no se muevan. ¿Por qué hemos realizado esta implantación, digamos? Porque otra vez podríamos utilizarlo como plantilla, podría ser este espacio para las escaleras, imaginando de estar dibujando una vivienda, una zona central y una zona de habitaciones. Ahora, arriba a la izquierda, otra vez, puedo acceder al menú arquitectónico, seleccionamos la entidad envoltura y podría, como hemos hecho antes con el CAD, utilizar a través de los snaps esta entidad para dibujar
de forma más precisa. Pero también podemos, como podéis ver aquí, utilizar como antes la varita mágica. En este caso, una varita de Magnetic Grid 2D en lugar de la WG. Seleccionamos una ventana, toda la rejilla y insertamos de esta forma todas las envolturas. Respecto a las paredes, si seleccionamos otra vez una envoltura, podemos ver aquí en el panel de las propiedades, arriba a la derecha, la posibilidad de elegir el tipo de estratigrafías. Pues en el programa vienen muchas tipologías, claramente todo ese tipo de elementos, en este caso estratigrafías de un muro, podemos editarlas, podemos crear de nuevas, podemos bajarlas desde internet y toda este tipo de personalización podemos realizarla tanto antes de insertar un elemento como después. Podríamos en cualquier momento seleccionar un elemento insertado, ir a editar sus características y cambiarlas de estratigrafía, por ejemplo, en este caso. Bien, seguimos con la modelación. Vamos descubriendo poco a poco algunas funcionalidades. Muy útil es esta herramienta de aquí arriba de visibilidad, donde irán apareciendo todas las entidades que dibujamos y podemos, por ejemplo, en este caso, ocultar la rejilla por debajo. Y iríamos a seleccionar una pared, con la tecla suprimir la eliminamos y podemos modificar las entidades que dibujamos. Por ejemplo, podríamos estirar este muro y bien, también enseñaros otra cosa. Si os fijáis en la extremidad del muro tenemos un triangulito. A través del triangulito podemos desplazar de forma rígida a lo largo de su eje la envoltura. Si al contrario seleccionamos la envoltura por la bolita, pues podemos rotearla y editarla de forma libre. Bien, seguimos con la personalización de nuestra planta. Podríamos otra vez utilizar envolturas cambiándole aquí arriba a la derecha características y ponerle, por ejemplo, un espesor de 10 centímetros para dibujar la tabiquería. Como antes, con la tecla A presionada podría realizar un clic en esta esquina para darle una distancia, por ejemplo, de 1,80 m, enganchar, empezar el dibujo del tabique. Con F5 os recuerdo que hay la posibilidad de alinear la entidad y me iría hacia abajo dibujando este tabique, y lo mismo podría hacerlo un poquito más rápidamente en este otro lado, y aquí de forma más libre dibujar otro tabique más o menos en esta forma. Como podéis ver, estoy dibujando tabiques saliéndome y cruzando otras paredes. ¿Por qué? Como podéis ver, automáticamente los elementos se cortan, puedo eliminarlos, puedo realizar una selección de ventana como antes y con suprimir eliminar, o también una selección múltiple con la tecla Shift del teclado y el botón izquierdo del ratón. Como podéis ver, voy añadiendo elementos a mi selección, añadiendo o incluso quitando elementos. Entonces iría a eliminar estos otros dos tabiques y podría incluso desplazar este hacia arriba a una distancia deseada, por ejemplo a un metro, o le doy otro metro y bueno, le voy a cambiar este. Como podéis ver, en cualquier momento hay posibilidad de actuar sobre elementos y editarlos. Bien, vamos a ver el resultado en el 3D. Para acceder a la ventana de 3D la podemos abrir como directamente en el navegador. Si ya le tenemos abierta con Alt F2,
podemos ver que se abren todas las ventanas que teníamos abierto en la posición en la que la habíamos dejado, y con Alt F2 en la ventana seleccionada realizamos un zoom completo. Rápidamente, quizás hubiera, perdonad, hubiera tenido que especificarlo antes. En la vista 3D podemos con el botón derecho realizar una órbita del modelo, con la rueda alejarnos y acercarnos, y presionando la rueda realizar una operación de pan. Bien, estamos en una vista 3D y podríamos seguir modelando directamente en la vista 3D. Y aprovechamos entonces para ver otras entidades. Insertaríamos entidades más comunes como ventanas, puertas, un forjado, escaleras, y poco a poco componemos nuestro modelo. Insertamos, por ejemplo, un hueco y con un clic activamos el comando, y con otro clic lo establecemos en el modelo. Una vez insertado, con espacio otra vez pasamos a la modalidad de selección, seleccionamos entidad, es la entidad hueco, y como prácticamente la mayoría de las entidades podríamos editarla de forma libre directamente en el 3D a través de los grips laterales en las esquinas. Pero aquí a la derecha, como os decía, en nuestro panel de propiedades, la cosa más fácil es actuar de forma precisa y analítica. Podríamos ir a actuar en la forma, en este caso del hueco, directamente, diciéndole, por ejemplo, una anchura de 80, una altura de 2, o incluso podríamos modificarle la forma, un arco rectángulo, y insertarle otras características como podría ser una moldura en ambos lados. Bien, si seleccionamos el objeto, podríamos también, ya que antes le hemos insertado libremente, actuar directamente en el modelo para posicionar de forma más precisa el elemento. Podríamos seguir en planta, Alt F2 para abrir las dos ventanas, y otra vez selecciono la ventana de planta baja, Alt y F2, me voy otra vez en un zoom extenso en planta. E iríamos a insertar puertas y ventana. ¿Cómo lo haríamos? Seleccionamos el objeto puerta. Aquí a la derecha, en el panel de propiedades, en la primera línea, podemos, en lo que es el modelo de carpintería, donde están los tres puntitos, acceder a nuestras librerías y buscar el modelo de puerta deseada. Como he adelantado antes, disponemos de distintos catálogos. Por ejemplo, en el catálogo general, como os decía, en este caso de puertas, ya disponemos de muchos elementos. Podríamos ir a buscar, no sé, una puerta moderna, a una hoja batiente. Aquí tenemos una vista previa, por ejemplo este de aquí. Seleccionamos, digamos, confirmamos la selección a través del comando aplicar, y iríamos a insertar la puerta con un primer clic en nuestro tabique en este caso. Con un primer clic vemos como antes que está insertado sin fijarlo, y vemos otras teclas de función muy cómodas. Por ejemplo, F7 y F8 nos permiten modificar la abertura y el sentido de la puerta. Pues con otro clic podríamos fijar nuestra puerta. Si la seleccionamos, bien, podríamos en este caso darle más, ajustarle a una medida exacta aquí. Pues seguiría seleccionando la puerta y insertándola en la otra habitación, y también aquí y aquí. Pues rápidamente iría otra vez a seleccionar otro modelo. Como os comentaba, hay la posibilidad no solo de elegir entre los tres catálogos: usuario, que es nuestra librería personal donde tenemos nuestros elementos; general, la que viene por defecto con el programa a la hora de instalar el programa;
la de proyecto, donde vienen los elementos utilizados en el proyecto corriente, también podríamos acceder para cualquier elemento, puertas, ventanas, carpinterías, forjados, al catálogo online. Y desde el catálogo online, en este caso accedemos al catálogo en la categoría de puertas, hay muchísimas más tipologías de objetos BIM que no están presentes directamente en el programa, sino que podemos descargar en cualquier momento mismamente desde Internet. Bien, estábamos otra vez en el catálogo general para buscar, para elegir, por ejemplo, otro tipo de puerta. Aquí podéis buscar una puerta que más os guste, por ejemplo, otra vez una puerta moderna a 2 hojas correderas, esta misma. Aplicamos la selección para insertarla, por ejemplo aquí, y otra aquí alineándola. En este caso podríamos borrar este tabique, seleccionar este tabique y llevarlo más adelante para la abertura de la puerta, ya que es una puerta corredera, y aquí sacar otro espacio de función. Bien, y vamos entonces en una vista 3D para ver la inserción de nuestras puertas y descubrimos otras funcionalidades. Imaginemos, ya que ahora tenemos insertado muros, huecos, puertas, más entidades seleccionadas, vemos cómo poder seleccionar solo algunas entidades y dedicarnos a la edición de las mismas. Hay distintas posibilidades. Por ejemplo, hay la posibilidad de realizar una selección completa del modelo, muchas veces esa es una solución cómoda, para luego dirigirnos aquí arriba a la derecha en el filtro de entidades para seleccionar solo algunas entidades, por ejemplo, solo las 6 puertas. Y ahora podríamos actuar alguna edición, por ejemplo, podríamos ir a insertar características, simplemente ahora una moldura, o modificarle la abertura. Confirmamos con el visto verde y tendríamos, digamos, la posibilidad entonces de actuar solo sobre algunos objetos. Bien, vamos otra vez en planta para insertar otros elementos. Podríamos insertar un forjado. Podemos insertar forjados y losas mismamente con el objeto envoltura horizontal o el objeto losa. Utilizamos en este caso una envoltura horizontal y vamos a definir el perímetro del elemento, en este caso del forjado. Utilizamos, como podéis ver, los snap que nos proporciona mismamente el modelo. Voy a realizar un clic con el botón izquierdo donde quiero insertar puntos y finalizado la inserción podría acabar con el visto verde o incluso con el botón derecho hay la posibilidad de abrir un menú contextual y finalizar la operación. Bien, hemos insertado esta envoltura horizontal, como podemos ver, a la hora de tenerla seleccionada, otra función cómoda, cuando seleccionamos alguna entidad hay la posibilidad de irnos directamente a la vista 3D, la vemos aquí acabada lo que acabamos de insertar y otra vez botón derecho sobre la entidad seleccionada para ver en planta y volver en planta. Solo una palabra rápida para, sobre los elementos, como en este caso que definimos con el perímetro. En este caso es una losa, pero hay otros elementos, veremos otros elementos más adelante, que se definen con perímetro. Como podéis ver, cuando seleccionamos un tramo, un segmento del perímetro, se activan unas bolitas azules a los extremos y una morada central. ¿Cuál es la diferencia? A través de la bola morada podemos trasladar, mover el tramo de forma rígida, mientras que con la bolita azul movemos, editamos el perímetro de forma libre. Con ESC
escapamos del comando y volvemos a la situación inicial. Lo mismo cuando seleccionamos un objeto compuesto por un perímetro, definido con un perímetro, vemos siempre aquí arriba que se activa un menú donde hay la posibilidad de, a través del cual podemos insertar nudos, eliminar nudos, realizar equidistancias o cambiar elementos en arco. Como en este caso, podríamos modificar este segmento en arco para dar una forma curva. El mismo menú que se activa aquí, podríamos activarlo con el botón derecho a la hora de seleccionar el elemento. Y al contrario, cambiar el arco en línea. Bien, hemos insertado un forjado. Podríamos pasar a la inserción de una escalera. ¿Cómo se realiza la inserción de una escalera? Bien, vamos arriba a la izquierda al menú de dibujo y seleccionamos el objeto escalera. Ahora, atención, porque cuando realizamos un clic en el nivel, vemos que va a cambiar la vista. ¿Por qué? Porque accedemos a un apartado que hemos llamado editor de escaleras, que es un apartado dedicado al modelado de, en este caso de escaleras, pero también de otros elementos como rampas y cubiertas, que es un apartado dedicado al modelado de estos elementos. Bien, en visibilidad podríamos ocultar la rejilla y disponemos de una vista 3D aquí a la derecha y una vista en planta a la izquierda. ¿Cómo dibujamos nuestra escalera? Aquí arriba tenemos otro menú de dibujo donde disponemos de los elementos típicos, por ejemplo, como rampas, rampas curvas, descansillos, en abanicos y rampas caracoles. Entonces podríamos seleccionar con un clic el objeto rampa, con otro clic activamos el objeto. Con la tecla F7 podemos rotear el punto el elemento, el objeto. Otra vez, presionando la tecla A y realizando un clic, puedo decidir darle una distancia determinada desde un punto, por ejemplo, a 1,80 m desde este punto. Podéis ver aquí a la derecha en el modelo 3D cómo hemos insertado un primer elemento de rampa. Con otro clic, aquí tenemos aún activo la inserción de rampa, entonces con otro clic insertamos otra rampa. Con F7 roteamos la rampa y podríamos insertarla desalineándolo del espesor del espacio de una huella. Bien, como podéis notar a la derecha, el programa reconoce dos elementos separados y inserta la escalera desde el punto más bajo al punto más alto del nivel en el que estamos trabajando. Ahora, si seguimos el modelado de la escalera, insertando un descansillo, seleccionamos el descansillo, con un clic lo insertamos y con otro clic lo insertamos y definimos su posición, vemos la inserción de un descansillo. Tenemos que enlazar, conectar las dos rampas a través del descansillo. ¿Cómo lo haríamos? Pues aquí arriba hay la opción de editar objeto, la activamos con un clic y seleccionamos con otro clic el objeto que queremos modificar, en este caso el descansillo. Como podéis ver, se activa otra vez estas bolitas que hemos visto antes como por el forjado y a través del perímetro del objeto podemos modificar la forma, la geometría del descansillo. Iríamos a seleccionar con un clic este tramo, con la tecla Insert del teclado podemos insertar un nudo, vemos aquí otro nudo insertado, lo alineamos con la rampa, seleccionamos este tramo, otra vez Insert desde el teclado para insertar un nudo, engancharlo a nuestra rampa y luego simplemente acabar la conexión del descansillo y a la hora de conectar las dos rampas con el descansillo vemos como la escalera
se ha conectado. Bien, a este punto, un poco más rápidamente, aunque no conseguís seguirme todos con esta final de modelado de la escalera, podéis seguir más adelante, pero simplemente seleccionando el descansillo con control C, control V, realizamos una copia del descansillo. A través de la manija esta amarilla podemos girar el objeto, realizamos un clic en el punto del objeto donde queremos posicionar la manija para luego llevarla al punto deseado, por ejemplo aquí. Lo ajustamos un poquito mejor y ya otra vez seleccionamos editar objeto para editar el perímetro de este descansillo. Bien, si damos por acabado el modelado de la escalera, podemos finalizar el modelado de la escalera y al finalizar salimos del editor de escaleras para volver al modelo y vamos a la vista 3D para ver el resultado. Podríamos, para acabar el modelado de la escalera, seleccionar dos elementos, estos dos muros. Para la selección múltipla os recuerdo que con la tecla Shift del teclado y clic podemos añadir elementos a nuestra selección, ir arriba al menú de visibilidad para, en este caso, ocultar solo las entidades seleccionadas y poder visualizar y trabajar más cómodamente a nuestra escalera. Iríamos entonces a insertar el objeto barandilla que tenemos aquí, seleccionamos el objeto barandillas, otra vez podríamos ir a nuestro catálogo para elegir el modelo deseado. En este caso, en mi catálogo de proyecto ya tengo este modelo, podría aplicarlo y utilizar mismamente los imanes de las escaleras para enganchar, para insertar la barandilla. Aquí arriba, otra vez en el visto verde, puedo finalizar la operación. Espacio para acabar la modalidad de inserción y volviendo en el menú visibilidad podría ver otra vez todo. Bien, casi llegamos a finalizar el modelado de una planta, digamos, tipo. Iríamos a insertar muy rápidamente las ventanas. Lo hacemos de forma parecida a las puertas. Entonces seleccionamos ventana y en este caso podríamos insertarla directamente en el 3D. Podría insertarlo en este primer ambiente, en este otro ambiente, y voy a seleccionar otro modelo. Siempre aquí arriba a la derecha en el panel de las propiedades voy a los tres puntos para acceder a los catálogos, iría al catálogo general de proyecto, voy a buscar un elemento común, digamos una ventana un poquito más grande, por ejemplo esta de aquí, aplico como siempre la selección y con un clic la voy a insertar en el 3D. Bien, iríamos a ver algunas propiedades de personalización de la ventana. La seleccionamos aquí arriba a la derecha en el apartado de geometría. Puedo ver que hay la posibilidad de definir el antepecho y podríamos insertar elementos. Por ejemplo, podríamos en el apartado siempre de geometría aquí insertar un alféizar y editarlo mismamente desde aquí. Por ejemplo, un espesor distinto e incluso un saliente distinto. Y por otro lado también podríamos, acabando la edición de la ventana, insertar una mocheta y mismamente desde aquí ir a editar la geometría de la misma.
Bien, una vez personalizado un elemento, una herramienta muy cómoda es esta herramienta de aquí, este contagotas, que nos permite adquirir propiedades de un objeto, es decir, un objeto entero con sus propiedades, para poderlo insertar en otro punto del modelo. Y como podéis ver, lleva las propiedades de la ventana anteriormente personalizada. En cualquier momento podríamos, sin tener que modificar el modelo elegido desde el catálogo, podríamos ir a modificar las características, tanto geométricas como de detalle de la ventana. Vale. Solo antes de pasar a la generación de nuevas plantas y sacar las vistas, iría en la planta baja, mismamente desde el nivel, iría a seleccionar este elemento, con suprimir le voy a eliminar, para insertar otro elemento que quisiera enseñaros, muy útil, que es el muro cortina para dibujar fachadas. Pasaría aquí arriba a la derecha otra vez a mi catálogo para seleccionar el modelo deseado, por ejemplo este de aquí, aplicaría como ya hemos visto el modelo y lo voy a insertar en planta. Ya puedo eliminar la parte sobresaliente. Al volver en el 3D veo el muro cortina que puedo invertir de posicionamiento. Bien, por último, quería enseñar cómo aplicar materiales. Solo vemos cómo aplicar materiales mañana, que veremos juntos el tema del renderizado en tiempo real. Nos dedicaremos más detenidamente a los materiales, a las características que tienen. En este caso ahora solo quiero enseñar cómo aplicarlos. Aquí arriba tenemos la funcionalidad de propiedad y de material, y iríamos a elegir, por ejemplo, una pintura. Podríamos buscarla mismamente desde nuestro catálogo, desde la línea de búsqueda. Vale. Iría a elegir un rojo cualquiera y con el balde pues aplicaríamos el material. Como hemos visto antes, la posibilidad de adquirir propiedades y llevarlos a otro objeto, lo mismo podemos hacer con materiales. Por ejemplo, podemos seleccionar el objeto contagotas y adquirir material, seleccionar el material de un objeto, por ejemplo de esta ventana, para llevarlo a otro objeto, esta ventana de aquí. Bien, podríamos dar por acabado, digamos, una primera fase de modelado y pasamos a crear otras plantas, otros pisos, para luego ver cómo sacar la información del modelo. Cuando hemos empezado, pues hemos visto cómo por defecto el programa propone estos niveles de aquí, es decir, un nivel de cimentación, de planta baja y de cubierta. Pues vamos a ver cómo crear nuevos niveles. Hay la posibilidad con el botón derecho del ratón encima de un nivel acceder a la gestión de niveles. O también podemos acceder al mismo desde el menú herramientas, aquí arriba. En este menú de herramientas hay otras personalizaciones y tenemos la gestión de nivel. La seleccionamos con un clic y vemos aquí nuestro sistema de referencia altimétrico. Como podéis ver, por defecto vienen los niveles que hemos visto y están reflejados aquí en el nudo de niveles, y podríamos ir a insertar otros niveles. Simplemente aquí arriba tenemos la opción de insertar nivel
y veis cómo vamos insertando distintos niveles. Podríamos renombrarlo, por ejemplo, primera planta, pinchamos sobre el nivel segundo, la llamamos segunda planta y tercera. Bien, podríamos modificar la altura relativa, digamos, la altura del nivel, podríamos trabajar con la cota absoluta y a través de esta ventana gestionar número y altura de los distintos niveles y cota de los distintos niveles. Bien, acabamos de insertar estos otros niveles, aceptamos y podemos ver cómo en el nudo de niveles se han añadido los niveles que recién creados. Bien, entonces dejamos aquí a la derecha una vista en 3D. Vemos cómo podríamos ir trabajando en otros niveles. Por un lado, podríamos ir abriendo otros niveles, por ejemplo, la planta primera. Estamos aquí en la ventana activa planta primera y como podéis ver tenemos por debajo la traza, digamos, de lo que hemos dibujado en la planta baja. A tal propósito os quiero enseñar una función muy útil que es el del background para poder decidir lo que queremos ver del nivel que tenemos por debajo por encima. Por ejemplo, ahora que estamos en la planta primera, podemos decidir de la planta baja los elementos que queremos ver. Por ejemplo, podemos ver todos los elementos, darle un color determinado y a la hora de aplicar vemos todo. O incluso ver solo algún elemento. Por ejemplo, solo ventanas para hacer, bueno, o directamente solo las envolturas. Iríamos a las envolturas, aplicaríamos esta configuración y vemos solo las envolturas. Ahora, utilizando, digamos, la traza del nivel que está por debajo, podríamos ir a dibujar mismamente por encima. Como podéis ver, como antes, pues podría ir a dibujar y a personalizar, digamos, a dibujar mi planta. Pero voy a cerrar ahora la planta primera, me quedo en la planta baja, imaginando que sean plantas tipos o que la mayoría, digamos, de la planta sea igual, excepto pequeñas personalizaciones. Hay la posibilidad de realizar una copia de niveles. ¿Cómo lo haríamos? Estando en el nivel que queremos copiar, en este caso la planta baja, iríamos aquí arriba a la derecha en el apartado de copiar, en la caja de herramientas de copiar, y otra vez hay la posibilidad, respecto al nivel de referencia, en este caso la planta baja, copiar todas las entidades que ya está activo o incluso solo algunas entidades. Podría copiar solo envolturas o puertas, por ejemplo. En este caso quiero copiar todas las entidades desde la planta baja al nivel que yo quisiera. En este caso podríamos seleccionar la planta primera, la planta segunda y la planta tercera. Vamos a aplicar estas configuraciones aquí arriba y vemos cómo hemos realizado una copia de la planta baja a los niveles superiores. Podría seleccionar estos dos elementos. Recuerdo que con la tecla Shift podemos actuar una selección múltiple, botón derecho para eliminar estos objetos. Bien, a este punto pasaría rápidamente a ver algunas características, a ver algunos elementos, algunas funcionalidades de la vista 3D. Aquí arriba hay la posibilidad de elegir el tipo de visualización. Hay la posibilidad de activar el motor de las sombras. Claramente podemos georreferenciar el proyecto y configurar un determinado periodo del año para el estudio de las sombras.
Y antes de pasar, en definitiva, a sacar los planos y las vistas, quisiera enseñar la integración con SketchUp, que es una herramienta formidable para poder rematar el modelo con cualquier tipo de detalle que nos permite gestionar y realizar un programa tan potente como SketchUp. Entonces, ¿cómo se realiza esta integración? Podemos simplemente seleccionar la parte de modelo de edificios que queremos llevarnos a SketchUp y utilizar como referencia, la seleccionamos y aquí arriba tenemos la posibilidad de llevarla a SketchUp. Pues en este caso estamos ejecutando el programa SketchUp de forma dinámica, mismamente desde el ambiente de edificios. Y una vez que estemos en el ambiente de SketchUp, como podéis ver, tenemos la parte de modelo de edificios como referencia por debajo. Y aquí ya podríamos actuar todo tipo de personalización y modelado que nos permite SketchUp. Ahora voy a realizar algo de muy sencillo, por ejemplo, por encima de esta ventana, solo a título de ejemplo, pues le voy a personalizar una pequeña protección por encima de esta ventana. Vale. Vale. Incluso podríamos aplicarle materiales. Bien, y una vez acabado, repito, es un ejemplo, una vez acabado el modelado en SketchUp, iríamos a cerrar SketchUp guardando los cambios, continuamos con la integración y vemos la parte, digamos, el modelo de SketchUp insertado en edificios como bloque 3D, que claramente podría copiar, pegar, utilizar en cualquier momento y podría incluso en cualquier momento otra vez seleccionarlo, volver a la integración con SketchUp y modificar el bloque y obtener la actualización instantánea del bloque modificado en SketchUp. Vale, pasaría ya, quedarían los últimos 10 minutillos para ver cómo sacar planos e información del modelo. Pasaría para ello a empezar de una planta, por ejemplo la planta baja, estamos aquí, iríamos al menú arquitectónico y aquí en el apartado de fotos y planos seleccionamos la entidad planta, con un clic la activamos y con otro clic la insertamos. A la hora de insertar podemos decidir el corte, la altura del corte respecto al nivel. Y cuando insertamos la planta, como podéis ver, en el nudo de plantas se va añadiendo la vista planta baja que acabamos de generar. Lo mismo podríamos hacerlo con la generación de un corte de sección. Solo haría falta un primer clic, otro clic para definir la línea de corte. Tenemos aquí en el nudo de sección la sección AA y lo mismo seguir con, por ejemplo, un alzado. Vale. Y tenemos entonces, acabamos de realizar también un alzado. Pasaríamos entonces, bueno, a la hora de seleccionar el elemento podríamos en cualquier momento desplazarlo, moverlo, actualizando el corte que realizamos o modificar a través de la flechita el sentido del corte. Bien, pasamos entonces a ver el resultado. Podríamos seleccionar el elemento en planta e clicar la función ir al plano o le vamos directamente a abrir desde los nudos del navegador. Aquí a la izquierda, doble clic en la planta baja y vemos la planta baja que acabamos de generar. Algunas palabras sobre los planos.
En el programa vienen algunos estilos de visualización, lo que podríamos definir plumillas, lo que antes se llamaban plumillas. Tenemos aquí el apartado de estilos. El programa propone unos estilos por defecto, por ejemplo, un estilo más detallado, uno en colores o uno más minimal. Pero todos estos estilos son totalmente personalizables para obtener el resultado deseado. ¿Cómo se puede personalizar un estilo de impresión? Mismamente, podríamos empezar de un estilo, por ejemplo, este de aquí, seleccionarlo, ya lo tenemos activo, ir a modificar y vemos aquí todas las características, digamos, todas la personalización de este estilo. Por cada elemento podríamos elegir las partes seccionadas, de qué color son, poner sombreados, definir más o menos detalles. Por ejemplo, en la ventana podríamos decidir si visualizar o no la traza de apertura. Bien, digamos que en este apartado de aquí, como podéis ver, hay la posibilidad de personalizar la visualización, grosores y colores, sombreados de cualquier elemento representado en el plano. Cerraríamos. Por defecto el programa saca un plano en la planta a la escala al 100. Podríamos cambiar la escala aquí en el panel de las propiedades, en el apartado de planos hay la posibilidad de cambiar la escala, por ejemplo al 50. Vemos cómo automáticamente se cambian en relación a la escala tamaños de textos y de etiquetas. La dejamos al 100 en este caso y vamos a ver otras funcionalidades para definir, rematar y complementar los planos. Podríamos, por ejemplo, insertar cotas. Hay la posibilidad de acotar ambientes. Con la acotación de ambientes lo haríamos individualmente ambiente por ambiente o también seleccionar claramente las cotas y modificarlos, editarlas y moverlas. Vamos a ver otras posibilidades de acotación. Por ejemplo, una acotación lineal. Tendríamos la posibilidad de definir una línea de acotación para luego acotar punto por punto. Por ejemplo, clicando sobre el punto deseado de la cota. O también utilizar otras funcionalidades de medición, siempre sobre una línea de acotación, darle un corte, una línea de sección y entonces acotar todas las partes seccionadas. Bien, podríamos seguir rematando el plano con cualquier tipo de elemento de gráfica 2D, con líneas, polilíneas, textos, etiquetas de puertas, de ventanas, medición lineal, de superficies, insertar imágenes. Aquí podríamos actuar cualquier tipo de personalización para definir el plano. Por ejemplo, insertar una escala gráfica o incluso insertar la orientación del norte y así adelante. Pasaríamos rápidamente a ver los otros planos que hemos generado desde el nudo de planos, por ejemplo la sección, el corte AA. Cambiaríamos por ejemplo, podríamos utilizar una forma de rectángulo para darle un sombreado y cambiarle sucesivamente color. Hay las cotas altimétricas que claramente se actualizarían a la hora de actuar modificaciones al modelo. Y por último, podemos ver el alzado. Aquí tenemos el alzado con las distintas vistas.
hay la posibilidad de activar el sombreado en los planos, en este caso en el alzado, con posibilidad de modificar la intensidad de la sombra, definir la sombra según un ángulo de incidencia o también según el día, la fecha y la hora. Vale. Y lo mismo como para los otros planos, actuar con personalización de los elementos de la gráfica 2D. Podríamos ver entonces ya cómo sacar a la impresión todo, pues hay la posibilidad de imprimir individualmente plano por plano, directamente compaginando y imprimiendo, pero también hay la posibilidad en el último nudo, aquí en documentos, abajo a la izquierda, o con botón derecho sobre el nudo plano ejecutivo, agregar un plano, acceder a un pequeño asistente para decidir la hoja de impresión, por ejemplo un A0, decidir un rótulo. En el programa propone unos cuantos cajetines que se pueden personalizar o se pueden importar los propios cajetines, situar el cajetín en la hoja. Aceptamos entonces para crear esta lámina en formato A0 y podríamos simplemente arrastrando desde nuestro navegador que tenemos a la izquierda, seleccionar la documentación que queremos imprimir o los planos. En este caso podríamos arrastrar la planta baja para luego insertarla en nuestra lámina. Lo mismo podríamos hacer con la sección. Lo hacemos con el alzado, por ejemplo. Podemos arrastrar directamente las vistas 3D. Podríamos insertar elementos de forma, las tablas o la información paramétrica de cada elemento. Bueno, en este caso está totalmente desglosada. Podríamos actuar algunas personalizaciones para solicitar solo algún tipo de información. Le iríamos a eliminar y podríamos pasar a la impresión. Claramente, aunque tengamos todo empaginado, al trabajar con un BIM tenemos todo tipo de actualización inmediata. Si por ejemplo vamos al plano de alzado que vemos aquí, podríamos mismamente desde la vista en 2D del alzado, aquí arriba a la izquierda, ir en modalidad de edición del modelo para actuar personalizaciones. Por ejemplo, eliminar una ventana, vamos a desplazar esta otra ventana de aquí. Por ejemplo, podríamos, no lo hemos visto antes, utilizar otras funcionalidades de alineación de ventanas respecto a los puntos de inserción de las mismas. Y acabado aquí arriba a la derecha con la X el cambio, la modificación realizada en cualquier punto del modelo, volviendo al plano ejecutivo, tendríamos claramente la actualización de los cambios realizados. Y aquí estaríamos listos para imprimir o también exportar a los distintos formatos, por ejemplo WG o PDF, nuestra lámina de impresión. Bien, yo daría de momento acabado esta primera digamos parte de la presentación, que estaba más bien enfocada a lo que era la forma de modelar en edificios. Un poco hemos visto algunas características del programa, hemos visto algunos elementos de modelado principal. Para dejar para mañana, para la cita de mañana, la posibilidad de centrarnos sobre otros aspectos. Podríamos ver mañana la parte de
el ambiente de presupuesto para ver cómo presupuestar, cómo realizar las mediciones, el presupuesto del modelo arquitectónico de forma dinámica y ver rápidamente parte del terreno, ver cómo insertar vegetación, cómo integrarnos a Google Maps para adquirir el terreno de Google Maps y por último la parte muy interesante de renderizado en tiempo real y entonces aplicar materiales en alta definición al modelo o sacar vistas del modelo, renderes y sacar vídeos, animaciones en tiempo real del modelo mismo.